Muy probable que eso pudiera ser cierto si quisiéramos atacar los buques 100 millas o 80 millas mar adentro, donde yo no tengo ningún tipo de protección de algo que lo perturbe el radar del buque con el cual él me engancha para lanzarme sus misiles. Pero en este caso, que ellos se tenían que acercar a las islas, nuestra protección era volar lo más bajo posible y cerca de la isla, porque el radar de ellos al buscarnos produce el rebote del eco en la tierra, en las piedras, en las sierritas, en los pequeños montes, y eso es lo que les devuelve y no ven el avión. Y eso fue la sorpresa que se llevaron más de una vez. Y cuando entraron en San Carlos, en el estrecho, es un lugar donde ellos no tuvieron nunca tiempo de defenderse, porque aparecíamos y el tiempo de que uno aparecía desde la Gran Malvina al ataque al buque no había más de 7-8 segundos, y no hay sistema misilístico que tenga capacidad para disparar en tan corto tiempo. No obstante, vuelvo a decir, en San Carlos lo menos que pusieron fueron 12 buques de guerra, y cuando pudieron desembarcar pusieron los Rapier, que son misiles tierra-aire, rodeando toda la zona para no solo defenderse desde el agua, sino también defenderse desde la tierra. Entonces ya nos costó mucho más, y así fue como tuvimos varias pérdidas. Pero bueno, básicamente esa fue la forma en que se fue dando la cosa. En San Julián creo que es interesante que les cuente cómo era un día de vida. Los pilotos, como decía antes, vivíamos en la hostería municipal de San Julián. Teníamos habitaciones, 3 por habitación, con baño privado, calefacción, pero toda nuestra tropa vivía en el gimnasio municipal. Los 170 hombres nuestros, suboficiales, soldados, civiles, 26 civiles estaban con nosotros trabajando, que eran mecánicos, plegadores de paracaídas, de la parte de neumática. Ellos vivían en un gimnasio municipal con, creo que eran 2 canillas y un baño. Y después en la base que era el aeropuerto de San Julián, nosotros teníamos una oficina que era donde se reciben los pasajeros, que ahí estábamos alojados y ellos estaban en carpas. Esto tiene una explicación. El piloto no se puede enfermar. Yo no puedo volar resfriado, no puedo volar descompuesto. No digo que el hombre que está en tierra puede ejercer sus funciones enfermo, pero las puede ejercer. En todo caso está al costado. Sí, claro. Y nosotros somos muy poquitos. Y hay que preservarlo al piloto de todo, porque es el que tiene que ir hasta la otra punta y hacer lo que tiene que hacer. Esto es una de las características del arma aérea, ¿no? Del empleo del avión. Esto es en todos lados igual. Nosotros nos despertábamos temprano, de noche, íbamos a la unidad, hacíamos un repaso de la situación, venía la gente de inteligencia, nos decían lo que podían llegar a saber. Acá vuelvo al tema del problema que teníamos, que los ingleses nunca nos decían dónde andaban. No teníamos satélites que los pudieran visualizar, entonces nuestros únicos ojos eran el radar de Malvinas, de Fuerza Aérea, un TPS-43, un radar de 3 dimensiones para defensa, que por las condiciones meteorológicas, climáticas y de superficie, nuestra gente, radaristas, se dieron cuenta de que con una posición determinada de antena, la onda se reflejaba en el mar y podía detectar el movimiento de buques, con lo cual pudimos tener algún tipo de información. Más la red de observadores adelantados de Fuerza Aérea, que es un grupo de suboficiales, oficiales y civiles, que son de los radioclubes, los radioaficionados, que hacían de ojos del radar. Donde el radar no veía por algún obstáculo, ahí poníamos 2 hombres con una carpita, con su equipo de radio y con buenas piernas, porque cuando ellos transmitían con radio, salían al aire para decir lo que estaban mirando, en menos de 1 hora al principio y después en pocos minutos les caía un ataque de algún Harrier o les caía algún bombazo a algún buque, porque eran trianguladas las comunicaciones. Entonces ellos tenían que transmitir y salir y ponerse en otra posición. Claro, pues los detectaban enseguida. Los detectaban y obviamente no les gustaba que hicieran estas cosas.
Eso eran nuestros ojos, eso era lo que a nosotros nos permitía más o menos tener una idea de dónde podían estar los buques. Volviendo a la base, hacíamos ese informe de inteligencia y después nos podíamos repasar un poco las emergencias del avión o los procedimientos. Yo a esa altura era capitán, el instructor de vuelo ya, y aprendí, porque me enseñaron, que había que ser estricto, que había que exigir. Si yo exigía que el piloto, cuando estaba en su habitación estudiando para un examen, supiera el 100, cuando salía de la habitación para cambiarse y entonces ir al grupo, se acordaba el 80, cuando se sentaba en el aula y veía que entraba el profesor, se acordaba el 45, y cuando le poníamos la hoja delante sabía el 20. Si yo exigía el 50%, llegamos a nada. Y creo que eso fue una muy buena idea, una muy buena práctica que aplicaron conmigo y yo apliqué con mi gente. Por lo cual terminábamos eso y a estudiar. Alguna pregunta, algún examen, alguna cosita, pero era para, aparte de ocupar las horas, que era un tema muy interesante de cómo ocuparlas en los días que no pasaba nada. Claro, porque esa espera debe ser interminable. Y el día en la guerra tiene 24 horas. Y tiene 24 como todo. Y bueno, obviamente esto por ahí duraba media hora, 20 minutos, nunca más de eso. Y después de ahí pasábamos a una ronda de mate y bueno, algún truco. Alguien nos acercó un juego de dardos, así que recortamos algunas fotos de esas que salían en la revista Gente, de gente conocida del otro lado. Y esos eran los blancos a los cuales si le pegamos en el ojo eran más puntos, esas cosas. Claro. ¿No? Como para mantener una distracción. Íbamos hasta la pista, hasta los aviones, conversábamos con los mecánicos, volvíamos. Nosotros compartíamos la base con los A4C, los Skyhawk A4C que habían venido de Mendoza. Ellos llegaron primero, ocuparon todos los refugios, todo. Nosotros nos dejaron todo al aire libre por llegar último. La vida de lo presente, es así. Lo cual lo asumimos con entereza y nos pareció perfecto, porque es así. Cuando necesitamos meter un avión para una reparación mayor, obviamente nos dejaban el lugar, pero si no, no, obvio. Y en la que es la base, si bien teníamos diferentes salas, compartíamos los desayunos, los juegos, el entretenimiento, las charlas, las discusiones. Y mi base hubo un tema muy interesante, porque vino para apoyar la tarea de búsqueda y salvamento con un helicóptero Bell 212 de la Gobernación del Chaco, una persona que seguramente ustedes la ubican, que se llama Ezequiel Martínez. Sí, totalmente. El capitán Ezequiel Martínez, un hombre de la Fuerza Aérea que estaba retirado ya en ese momento, es un gran pintor, ha pintado todos los cuadros prácticamente de Malvinas con una precisión espectacular. Sí, parecen fotos realmente. Pero hizo una obra muy importante en San Julián. Por un lado estuvo bien, por el otro lado no. No, porque nos sacó la mesa de ping-pong. Y bien, porque hizo en la escala correspondiente la maqueta de las islas. Entonces, ¿qué pasa? Estaba la mesa de ping-pong con las islas marcadas, pintadas, ¿no es cierto? El mar, los montes, los arroyos, la turba, está hecha en escala a los montes, y eso a nosotros nos permitía que agachándonos un poquito podíamos ver qué íbamos a ver en el momento del vuelo, qué íbamos a tener inmediatamente delante, a la derecha y a la izquierda, porque estábamos viendo la cartografía, o sea, el terreno en forma real. ¿Con qué lo hizo eso? ¿Con algún tipo de cartón? Sí, cartón, plastilina, no sé, un genio, usado. Un genio. Perdón, eso está guardado en un museo. Porque es una pieza de arte. ¿A dónde está eso? Lo quiero ver ya. ¿Y debe estar en la escuela en Córdoba? No, la verdad que no sé si no está en el museo acá de Morón. Ah, mira. Pero sé que está guardado porque es una obra de arte. Es una obra de arte. Y aparte la utilidad que tenía para nosotros, porque te vuelvo a decir, decíamos, bueno, ¿cómo hacemos para ir a la isla San Carlos, el estrecho, en la parte donde se hizo el desembarco después, o a Bahía Fox? Bueno, vamos hasta la Salvaje, en la Salvaje ponemos rumbo a tal lado, a ver qué se ve. Entonces uno se agachaba, se ponía a la altura del agua, del terreno, y veía que tenía un monte a la izquierda. Entonces después, cuando íbamos a las islas, sabíamos que el monte tenía que quedar a la izquierda. Es increíble. La otra
cosa que muy bien hizo uno de nuestros compañeros, en ese momento capitán Guillermo Donadile, sí, el Poncho, fue agarrar el cuadro de las Islas Malvinas, que siempre vemos a la derecha y a la izquierda la otra, el estrecho en el medio, y lo puso con el norte para arriba, para que nosotros, que estábamos en San Julián, prácticamente la ida a Malvinas era rumbo este, las viéramos como las íbamos a ver en la realidad. Claro. Entonces, de costado, digamos. De costado. De costado. Esa imagen la veíamos todo el santo día, de manera tal que cuando fuimos, ya sabíamos que nos quedaban las Salvajes, después acá quedaba Borbón, claro. Después viene el Estrecho, Arroca Torremolinos. Es como si hubieras tenido la computadora hoy y poder ver, honestamente. Bueno, eso con los medios precarios que teníamos era adaptarnos a las circunstancias que nos tocaban vivir en ese momento. Lo mismo que empezamos a hacer las prácticas de qué forma atacar un buque en el mar, qué nos convenía de acuerdo a lo que nos habían dicho los ingleses, lo que sabíamos de los ingleses, lo que teníamos de otras informaciones, lo que dijo nuestra armada. Buscamos la forma en que a nosotros nos pareció la más adecuada. Normalmente se volaban escuadrillas, o sea, grupos de 4 aviones, 3 o 2. A mí me tocó volar varias veces de 3 y creo que es lo mejor. Para nosotros fue muy práctico porque el guía, el líder, como se dice en muchas jergas, es el que va al medio y tiene un numeral de cada costado, con lo cual uno tiene mucha movilidad, uno puede maniobrar para cualquier lado. Normalmente el numeral para este tipo de ataque a estos buques lo teníamos a no más de 100 metros de lateral nuestro, porque habíamos pensado que a cierta distancia, si el radar de los misiles nos enganchaba, podía tener algún tipo de duda entre cuál avión agarrar. Si estábamos mucho más separados, él inmediatamente identificaba un solo blanco, y si estábamos muy cerca, también decían es un solo blanco más grande. Entonces pensábamos que con 100 metros era una distancia adecuada para que le creemos algún tipo de problemas. Bueno, volviendo a la base, que ya pasó el momento del jolgorio, del truco y todo eso, si no pasaba nada ese día, que muchos días no pasó nada, a las 6, 7 de la tarde o 5, a medida que se ponía el sol, ya nos volvíamos. Nos volvíamos a San Julián, a la hostería, cambiábamos, algunos iban a misa, otros iban a caminar, nos íbamos a cenar. Es decir, tratábamos de matizar el tiempo para el día siguiente. Norberto, cuando se están arrimando, ya cuando estamos llegando al 1 de mayo, los 2 días previos, cuando ya se esperaba que estaban, prácticamente se sabía que ya iban a atacar. Y después de esto vamos a un tema, sí, empezamos con el 1 de mayo, que creo que es el momento bueno, yo más... le hago la pregunta y la contesta después, ¿te parece? No, creo que la conteste y ya quedamos por el 1 de mayo. ¿Cómo se vive ese momento? Digo, porque vos acabas de relatar cómo se vivía en la base con la ansiedad y todo lo que generaba esa espera y ese matar el tiempo de alguna manera e ir preparándose, se me ocurre mentalmente para el momento en que sí se dieron las operaciones. Digo, porque hay una gran diferencia entre esto que vos contás y el subirse a ese avión y volar a esa velocidad con todos los inconvenientes y todos los desafíos que presentaba esto. ¿Cómo se vivieron esos últimos 2 días? Yo te diría que no variamos. Nosotros siempre seguimos adiestrándonos. Durante abril, inclusive durante mayo, porque nuestra misión era repeler, rechazar a los buques ingleses. Hasta que ellos no se acercaron, nosotros no podemos hacer nada. Claro. Y después del desembarco ya estaba el tema de las tropas, ya es otra historia, pero hasta el día 21 de mayo, que ellos acercaron los buques en 2 oportunidades, que después las vamos a charlar, en todos esos días, nosotros seguimos volando. Seguimos volando en el continente, adiestrándonos, adiestrando a los que recién llegaban de la unidad, que habían hecho su vuelo solo el 20 de abril, y ya estaban con nosotros, el caso de Mierre, el caso de Gavari, Antonietti, mismo Piuma, dándoles la parte del